Muy buenos días, amigas y amigos. Soy Ollantay Samna en este subprograma La Hora Constituyente, transmitida desde la cintura de Centroamérica, Guatemala. Aquí son las 9:01. Este programa va de 9 a 10 de la mañana. Vamos abordando en este programa diferentes contenidos que tienen que ver sobre los procesos de cambios estructurales, decimos así, en el continente. En los diferentes pueblos del continente, en los diferentes países, se impulsan procesos constituyentes. Bolivia vivió, Ecuador ya lo vivió. Obviamente Colombia fue uno de los últimos de la década en el siglo pasado, final del siglo pasado, en la región andina, que vivió este proceso constituyente. Perú también lo vivió. Y en este último tiempo, obviamente, nuevamente hay países en la región andina, como el caso de Perú, por ejemplo, que están también impulsando el proceso constituyente plurinacional. Caso de Guatemala, desde el año 2012, impulsan este proceso. Y Chile, lo llaman convención constituyente, pero también están en ese sueño de cambios estructurales. Para hoy, amigas y amigos, hemos identificado el tema de la migración como parte de este debate constituyente, de este debate de cambios estructurales en los diferentes países. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que soñamos que se incorpore en las nuevas constituciones que nacerán de esas asambleas o convenciones constituyentes en la nueva constitución sobre el tema migración y migrantes? De eso vamos a hablar hoy y voy a dejar el micrófono para que salude a la audiencia. Va a estar con nosotros Eric Valdés. Él nos va a decir desde dónde nos va a saludar, desde dónde va a intervenir. Está Catalina Bosch, también ella está en la parte sur, y va a estar también Gabriel, pero Gabriel acaba de salir de la sala, me imagino que volverá. Vamos contigo, Eric, por favor, saluda a la audiencia y luego Catalina. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ollantay. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre, como ya me presentaron, es Eric Valdés. Yo vivo en California desde hace unos 25 años. Ahora estoy radicado en el área de Los Ángeles. Antes estuve en el área de San Francisco por muchos años. Soy licenciado en economía, soy maestro aquí en Estados Unidos, soy maestro de matemáticas, de español y de historia de América Latina ya por más de 20 años. Y siempre he estado ligado a los procesos que se dan en Guatemala y en otras partes de América Latina, los procesos de solidaridad y de fraternidad que nos deben unir. Entonces, desde aquí estamos y con mucho gusto aceptando la invitación de Codeca para participar en esta conversatorio. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Eric Valdés, desde Norteamérica. Vamos, Catalina, por favor, contigo. El micrófono, por favor. Muy buenos días, muy contenta de estar acá. Mi nombre es Catalina Bosch Carcuro, yo soy de Cuba, pero hace ya casi 30 años, este año cumplo 30 años de llegar a Chile. Vivo en Chile, soy parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y desde ese rol les acompaño en el día de hoy. En lo profesional soy psicóloga y también como Eric trabajo sobre todo en el ámbito de la educación, de la formación, en distintos ámbitos y niveles, también trabajando en educación por la interculturalidad y los derechos humanos. Muchas gracias, Catalina Bosch, entonces desde la parte de Chile, que va a conversar con nosotros. Con Catalina abordaremos temas más generales. ¿Dónde está el debate del el asunto de la migración, el asunto de los derechos, etcétera, en el marco de los diferentes procesos constituyentes en lo que llamamos Abya Yala o América Latina o América? Pero específicamente centrándonos en Chile, ojalá que logremos ese objetivo. En el caso de Eric y también Gabriel, si vuelve a la sala, está intermitente él, vamos a conversar sobre cuáles son las expectativas, los sueños, qué es lo que ellos quisieran que se incorporase de cara a la nueva Asamblea Constituyente, ¿no? En Guatemala. Pasemos directamente entonces con Eric, amigas y amigos, ustedes que nos siguen en Radio Victoria, que transmitimos también esto en vivo, en Codeca, Guatemala, que también transmitimos en vivo, al carajo en Colombia, también estamos transmitiendo en vivo, y también en Rocinaco Internacional del Ecuador, que también transmitimos en vivo, y en los canales obviamente personales que tenemos, como Ollantay, etcétera, donde estamos también transmitiendo en vivo. Hoy se disculpa Fejer, porque por el tema de Semana Santa, no están laburando, entonces se disculpan, no están transmitiendo, pero seguramente lo que quede grabado o lo que subamos a YouTube lo van a subir a su canal, a su espacio. Muy bien. Gabriel, si abres tu cámara,
Yo creo que tiene Gabriel dificultades para conectar. De todas maneras, vayamos con Eric. Eric, en Guatemala, y usted creo que ya lo escuchó, me imagino que tiene información sobre esta propuesta de proceso constituyente en Guatemala bicentenaria, y lo están haciendo actores, como bien lo decimos, no oficiales, es decir, incluso no ciudadanos, como pueden ser campesinos e indígenas, y pujando por el tema constituyente a contracorriente. Y ahí tienen propuestas ya. Y en ese sentido la pregunta es para ti, Eric, y para las personas obviamente con las que tú trabajas por allí, ¿cuáles serían los sueños, las propuestas, las ideas, los derechos, si acaso cabe el término, que se debería incorporar, o qué es lo que se debería debatir en la Asamblea Constituyente sobre el tema migración, con la posibilidad de incorporarlo en la nueva Constitución Política? Adelante, Eric. Sí, gracias. Tal vez debo mencionar de que también soy parte de la Alianza por una Guatemala Mejor aquí desde Los Ángeles. En una buena relación también con el Grupo Quetzal de San Francisco. Hemos creado un corredor a través de California de actividades de solidaridad, de fraternidad con los pueblos, especialmente con Guatemala. Se me había olvidado mencionar eso, que es muy importante. Luego, respecto a tu pregunta, Ollantay, creo que es algo muy amplio y muy importante dentro de los procesos para Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional que sería en Guatemala, ¿verdad? Creo que llegar allá será un proceso súper importante y no sé si más adelante podríamos hablar un poco más de lo que ese proceso requerirá, porque creo que antes de poder llegar a una Asamblea Plurinacional Constituyente y popular, como se le llama también en Guatemala, habría que pasar una serie de pasos y esos pasos serán los más importantes y trascendentales, porque cómo llegar allá será un proceso largo y ojalá que no tan largo. Pero refiriéndonos, si me quedan un par de minutos después quisiera regresar a eso. En relación a los migrantes específicamente, yo creo que una de las principales cosas que tendríamos que hacer y que ahorita no está, porque nomás se integró en las últimas elecciones hace 2 años y medio, pero fue una gran payasada, fue una farsa total, es que en todos los consulados de Guatemala en el exterior pueda haber derecho a voto. Inscripción, registrarse para votar y derecho a voto. En las últimas elecciones, que fue la primera vez que se hizo este experimento en Guatemala, solo creo que unos 4 o 5 consulados en todo Estados Unidos estuvieron abiertos para que los guatemaltecos votaran, lo cual es una total burla, porque algunos analistas consideran que en Estados Unidos hay aproximadamente 3 millones de guatemaltecos. Entonces, ¿cómo habilitas 5 mesas electorales para 3 millones de guatemaltecos? Es totalmente absurdo, es ridículo. Y claro que tanto en Guatemala como en el interior de la República, a las élites gobernantes no les interesa que la gente vote, especialmente, digamos, la gente de escasos recursos, poblaciones rurales, poblaciones marginadas, campesinas o indígenas, porque lógicamente se creerá que estas personas no vayan a votar por sus hambriadores y por sus explotadores. Entonces, de manera que tratan de marginar a esta población de la votación. Y tal vez contrariamente a lo que piensan otros, yo creo que aquí en Estados Unidos a muchos guatemaltecos se les abre los ojos de lo que pasa en Guatemala porque ya no reciben solamente las noticias filtradas provenientes del gobierno. En Guatemala casi todos los canales están canales de televisión, están controlados por la mafia, por la corrupción en el poder. Aquí en Estados Unidos de alguna manera hay un poco más de información, nosotros mismos los activistas tenemos más oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje a las personas. Entonces de alguna manera eso se refleja en que la votación en el exterior pueda favorecer a los medios de oposición, en este caso en Guatemala en la actualidad, ¿no? Entonces el total derecho al voto debe ser una demanda inmediata, que cada consulado sea habilitado para votar. Lo segundo, y que creo que está ya incluido en algunas propuestas de quienes han trabajado el tema de la Asamblea Plurinacional y el Estado Plurinacional, es que desde el exterior se pueda nombrar por lo menos a 3 o 4 diputados a lo que sería el nuevo gobierno, el nuevo Congreso Nacional. Porque si partimos de que la representación en el Congreso es proporcional al número de población, si solo en Estados Unidos sabemos entre 2.5 o 3 millones de habitantes,
Si eso se analiza en términos proporcional y si analizamos a nivel global entre Centro, Sudamérica, el Caribe, Europa, Asia, etcétera, etcétera, habremos más de 3 millones de guatemaltecos fuera. Entonces, esos 3 millones de guatemaltecos no tenemos ninguna representación ahorita en el Congreso, ni en el gobierno. Si se dan cuenta, nos tratan nomás como, nos ven como alcancías que estamos manteniendo la economía del país. Actualmente sabemos que las remesas que enviamos los guatemaltecos y guatemaltecas residentes en el exterior es el más alto indicador del PIB. O sea, el país se sostiene gracias a las remesas que mandamos desde el exterior. Porque al interior del país todo se lo roban los corruptos del pacto de corruptos, la alianza criminal que ha gobernado en Guatemala por decenas de años. Y entonces los aportes de los y las migrantes son el más alto indicador de ingreso de divisas que tiene Guatemala, por encima de todos los productos tradicionales de exportación, ¿verdad? Guatemala ha sido calificado como un país de exportación. Por encima del café, por encima del algodón, por encima de productos más recientes como el cardamomo, las remesas cubren más para la economía nacional que cualquiera de esos productos individualmente, yo creo que hasta combinados. Entonces, efectivamente, Eric, para ir cerrando esa información, según la información del Banco de Guatemala, el 17.8% del PIB, ¿no?, representan las remesas y las exportaciones llegan al 13% en global, ¿sí? O sea, no, ni siquiera por ser, sino en global. Obviamente las remesas representan muchísimo más que, por ejemplo, el total del monto de la inversión extranjera. Solamente para mencionar. Eric, vayamos cerrando esta idea y pasamos luego a Gabriel. Adelante, Eric. Sí, y luego como la pregunta era qué esperábamos, ¿no? Y una alta eficiencia en los servicios consulares, y porque actualmente, fíjate que actualmente puede tardar más de 8 meses que le den a uno su identificación correspondiente en Guatemala, que se llama como DPI, o renovar un pasaporte o sacar un pasaporte. Hay denuncias en diferentes medios que gente que lo pidió desde agosto del año pasado, estamos a abril. Eso ya son 8 meses que la gente está esperando un pasaporte, un DPI. Eso es absolutamente absurdo, no puede ser así. O sea, ustedes saben que algunos gobernantes corruptos en Guatemala nos han llamado que héroes y heroínas porque somos los que mantenemos la economía del país. Pero eso es al interior para dar publicidad. Pero en el exterior nos tratan como cualquier cosa. Llegas al consulado, no te atienden, te ven mal, te atienden los policías y actualmente es ridículo el tiempo que se tarda uno y los cobros que hacen, o sea, no corresponde, ¿no? Y finalmente, para terminar la idea de esto es que el nuevo gobierno tiene que ser completamente, actuar con dignidad y con soberanía frente a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Como migrante, eso esperaría yo cuando la Asamblea Plurinacional Constituyente se instale y abra una nueva perspectiva para Guatemala que perdimos en 1954 y que ojalá retomemos pronto. Lo dejo allá, Ollantay. Muchas gracias, Eric Valdés, desde los Estados Unidos, migrante como todos los humanos, solo por el hecho de tener 2 pies, ¿no?, o ser bípedos, ya somos migrantes. Por lo tanto, que no te escandalice el que haya presencia de personas que no han nacido en el lugar. Si no hubiéramos tenido pies, obviamente nos hubiéramos quedado en el mismo lugar, pero como tenemos pies, nos movemos. Esencialmente somos migrantes. Vamos, Gabriel, estamos conversando, amigas y amigos, en esta hora constituyente sobre migración en los procesos de asambleas constituyentes en la región. Y Gabriel está con nosotros, tenía dificultades de señal, también él es ciudadano guatemalteco en el exterior, él se va a presentar dónde está. Y la pregunta para usted, Gabriel, lo mismo. ¿Cuáles son, desde donde estés, las propuestas, si acaso, ¿no?, que deberían ser debatidos en la Asamblea Constituyente Plurinacional sobre el tema de la migración? Adelante, Gabriel. Sí, muchas gracias, compañeros. Compañero, buenas tardes para todos los compañeros que nos escuchan y que nos están viendo en esta participación. La verdad es que lo que nosotros, o al menos en lo personal para mí, lo que yo esperaría, sí, esperaría de nuestro gobierno en Guatemala, es de que realmente hubieran mejores condiciones para los migrantes.
y que, por ejemplo, los ingresos que de alguna u otra manera están recibiendo gracias a todo el trabajo que hacemos alrededor del mundo, que realmente fueran utilizados para beneficio de la población, no para beneficio privado. Y una cuestión fundamental que yo veo, por ejemplo, es de que, bueno, al tener nosotros, por ejemplo, una nueva constitución, porque eso vendría a cambiar todo, ya que la constitución que actualmente nos rige a nosotros, no solo a nosotros como guatemaltecos, sino que creo que casi a nivel general en Latinoamérica, viene desde la cuestión del conflicto de la Guerra Fría. De hecho, 1985 fue una constitución para Guatemala impuesta y que realmente abrió las condiciones, sí, todas las condiciones para que el actual sistema neoliberal se aprovechara de no solo de nuestros recursos económicos, sino que nos hundiera más no nos tiene hundidos en la pobreza. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, como, no sé, pedir los esfuerzos a todo el pueblo para que nos unamos, no pensando únicamente en los ingresos que, como ya bien decía el compañero Eric, somos los que mantenemos el actual sistema guatemalteco a nivel económico, pero al mismo tiempo estamos olvidados. Estamos olvidados porque el mismo compañero lo está manifestando en Estados Unidos, no así en Noruega, que somos muy pocos guatemaltecos, pero en Estados Unidos sí es una población mayoritaria y que está en el olvido. Yo creo que de aquí a lo que vengan las elecciones, van a estar llegando muchos políticos a ofrecer maravillas y todo, porque siempre es eso, ¿verdad? Llegan a aprovecharse, sí, de los migrantes, no solo en recursos económicos, sino que les llegan a pedir que por favor, que hablen con su familia, que los votos son esenciales, y al final, pues estamos en nada. Hay, por ejemplo, hay ahora dos representantes, creo yo, un secretario y un subsecretario, que cada 4 años elige el Congreso de la República, y son dos personas que hasta la fecha no se ven, pues, es decir, solo están aprovechándose de los recursos económicos que el Estado les brinda, y solo es eso, ¿verdad? Cada vez que se aproxima el momento en el cual van a ser elegidos, pues llegan a hacer el famoso lobby, se van a presentar a Estados Unidos, a todas las comunidades de migrantes, y únicamente es eso, es un interés nadamente electoral. Entonces nosotros lo que pedimos es que realmente, pues sí, se piense en el migrante. Y lo más primordial, yo estaba pensando también, es, por ejemplo, a nivel financiero. ¿Quiénes son los beneficiarios de todas las remesas? Pues lógicamente son los bancos, ¿sí? La iniciativa privada. Y entonces en eso sería también efectivo si en un momento determinado podemos, no sé, crear tal vez una cooperativa o un banco del migrante, ¿sí? Que todos esos recursos, o sea, todas esas regalías o todos esos dividendos que quedan de las remesas que se envían, pues que sea una entidad, ¿sí? Del migrante que sirva para sufragar muchos gastos que se tiene, por ejemplo, a la hora de emigrar. Muchas personas, el compañero Eric hablaba de 45,000 personas que hay en Guatemala, hay en los anfiteatros ahí en Estados Unidos, de gente que no se sabe los nombres, ¿verdad? Entonces, para repatriar y todo eso, ayuda primordial para el migrante. Muchas Por el gracias. sí. Muchas gracias, Gabriel, desde Europa, abordando este tema sobre qué es lo que debe debatir la Asamblea o la Constituyente en Guatemala, la plurinacional, a la que está empujándose desde los pueblos y comunidades
sobre el tema de la migración. Dos ideas que quiero, ideas, planteamientos que hacen los compañeros específicamente. Eso es casi 20% de la población guatemalteca que está en el exterior, porque se habla, no hay datos oficiales, porque hay bastante subregistro, pero se habla de 3 millones y más, ¿sí? En Guatemala no llegamos, según informaciones oficiales, a 18 millones, 17 millones, otra de las instituciones habla de 15 millones. Uno es el tema del derecho, del derecho del voto, ¿sí? Es decir, la ciudadanía consiste básicamente en 3 elementos: elegir y ser electo, por un lado, y por otro lado, ejercer la función pública. Ninguno de estos dos derechos, ni elegir, ni ser electos, ni ejercer función pública, ¿sí?, son derechos que disfrutan, que ejercen las personas que salen de su país, porque la ciudadanía está directamente ligada a la nacionalidad, y por lo tanto, cuando uno sale de su país, ¿sí?, no es ciudadano, digamos, o no es el nacional en el país de destino, simplemente es de ningún lado, ausentes en ambos lugares, pero sí músculos, pero sí fuentes financieros, como acaban de explicar los compañeros. En ese sentido, está planteando Eric el derecho de ser electos y elegir, ¿sí?, por un lado. Y ahí mismo planteaba el tema de el ser electos, es decir, las diputaciones. Creo que eso va a hablar también Catalina cuando aborde con nosotros. Y claro, ¿qué más podemos hacer con en el tema de la migración? Hay mucho que se puede hacer, amigas y amigos, porque estamos hablando, en el caso de Guatemala, cerca del 20% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Ojo que ese es dato oficial, porque hay mucho dinero que ingresa, ¿no?, que no es declarado, digamos, que como remesa, y por lo tanto estamos hablando de más dinero, ¿sí? Hay países que están con 10, 15, 20% de su Producto Bruto Interno, ¿no?, sostenidos por las remesas. Y en ese sentido, incluso se tendría que pensar en una suerte así como un ministerio de la inmigración. Pero para eso hay que pensar un nuevo Estado, ¿no? Porque en el marco de los Estados-naciones es difícil pensar de esa manera. Y obviamente indicaban también el tema de la eficiencia, ¿no?, y el fastidio que existe. Claro, como no son ciudadanos de allá, obviamente las relaciones públicas, en este caso la Cancillería, ¿no?, los consulados, no los van a tratar como ciudadanos. Lamentable, a los héroes se los trata prácticamente, ¿no es cierto?, como a mendigos en el exterior, aunque aquí adentro se dice que son héroes. Vamos a ir con Catalina Bosch en esta hora constituyente. Catalina, la pregunta para ti es: ¿por qué el tema migración, migrantes, estuvo y está ausente en el debate político, tanto en el derecho constitucional en buena medida, y por otro lado en las políticas públicas de los países? ¿Por qué están ausentes? ¿Por qué no son ciudadanos los migrantes en estos tiempos, en los países de destino, quiero decir? Bueno, es una pregunta que tiene, por supuesto, muchas aristas para ser abordada. Yo creo que, como decías tú en la introducción, este tema en particular tensiona las lógicas de Estado-nación con las que se constituyeron los países que conocemos en nuestra América Latina, pero además de eso, desafía, o paralelamente con eso, desafía una serie de nociones que están a la base de esas concepciones de Estado-nación. Los nacionalismos, ¿cierto? Tensiona el racismo, tensiona el colonialismo y el neocolonialismo, tensiona toda esta exclusión del otro que es distinto o de la otra que es distinto. Y recordemos que ¿quiénes son quienes fundamentalmente migran entre nuestros países? Son las personas de color negro, entre comillas. No hay color negro, pero desde las concepciones racistas sí. O sea, son personas afrodescendientes, son personas de pueblos indígenas o descendientes de indígenas, son personas empobrecidas, precarizadas. Por tanto, representan de alguna manera aquello que menos nuestras sociedades latinoamericanas han querido reconocer y ver, ¿no?
¿Por qué lo digo además? Porque para América Latina nunca es un problema cuando llegan a vivir personas de Europa o de Estados Unidos, blancos, hombres con dinero. Esos no son migrantes, son inversionistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la situación de la migración en nuestra América Latina nos tensiona por todos lados. Desde esa perspectiva es tremendamente desafiante, pero se parece también a lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, con la llegada de tantas personas de África, ¿no? O de Medio Oriente, que además sabemos perfectamente que esos flujos migratorios tienen mucho que ver con la historia de extractivismo y de permanente hostigamiento hacia los territorios y las comunidades nuestras, ¿no? O sea, hemos sido como continentes despojados de riqueza, de materias primas, de posibilidades de desarrollar nuestras propias economías, nuestras propias tecnologías y saberes. Y desde eso también muchas veces los pueblos se ven necesitados de emigrar y cuando lo hacen también son excluidos y maltratados. Entonces, yo creo que esto tensiona nuestra historia, las bases de nuestra cultura. Y por eso también, bueno, y la condición humana, ¿no? La ética, desde la cual nos vamos a instalar en este mundo. Eso que decías tú de todos somos migrantes, a muchos se les olvida o prefieren ignorarlo. Muchas gracias, Catalina Bosch, desde Chile, explicando del por qué estamos, sí, estamos ausentes los migrantes de ser considerados como sujetos sociopolíticos, muy a pesar de la importancia económica que significa la migración. En este momento, amigas y amigos, a nivel mundial, habemos alrededor de, en el marco que se llama migración internacional, ¿sí? Alrededor de, estamos acercándonos a 280 a 300 millones de personas. Pero esta situación va a seguir creciendo. ¿Sabe por qué? No solo por el tema de la crisis económica o el tema de migración laboral. Sobre todo, va a ser cada vez más frecuente la migración de aquí en adelante por los impactos del cambio climático, por la desertización de los suelos, ¿sí? Esto y la crisis hídrica. Y esto va a generar grandes volúmenes de movimiento humano. Y por lo tanto, su tarea y mi tarea, que nos damos cuenta de ello, es atrevernos a pensar instituciones capaces de responder a esa realidad. Porque el modelo de Estado-Nación, pensado como soberanía y gestión de derechos dentro del territorio nacional únicamente, y si tú sales fuera ya no sos parte de, o sujeto de, digamos, de protección y garantía por parte del Estado de origen, eso prácticamente no responde en un planeta donde la migración es cada vez más creciente, migración internacional. ¿Sí? Y en ese sentido, el Estado plurinacional, que estoy viendo que hay varios compañeros que están del movimiento Codeca, están mirándonos, lo digo esto porque el tema de Estado plurinacional tiene que pensar también este factor de la migración como parte, ojalá, de su elemento constitutivo de ese nuevo Estado. Vamos a ir con Eric. Eric, planteabas en el tema de la Asamblea Constituyente que tendrían que ver algunos pasos, etcétera. Aquí en las tierras de Guatemala, ¿no? Que se llama Guatemala, desde hace 10 años se está impulsando el proceso constituyente. Claro, cuesta bastante, pero lo que están haciendo es trabajar en las comunidades, debatir los temas, ya tienen los documentos consensuados, pero siguen profundizando, siguen haciendo asambleas formativas, etcétera. Todavía están en la etapa preconstituyente. Llegarán a la etapa constituyente y seguramente vendrá la etapa postconstituyente para implementar esos acuerdos convertidos en contenidos de la Constitución y implementarlos en políticas públicas. Eric, decías que tendrían que haber algunos pasos previos para llegar a la etapa de la Asamblea Constituyente como tal. ¿Cuáles serían esas etapas, Eric? Aprovecha, tómate unos 2, 3 minutitos y explícanos, por favor. Bueno, gracias. Creo que de acuerdo a la Constitución vigente en Guatemala, para llegar a una asamblea constituyente, como se dice, y nosotros la llamamos Asamblea Plurinacional Constituyente, se necesita que eso sea aprobado por el Congreso. Creo que serían 2/3 partes del Congreso o algo así. ¿Cuál es el problema que tenemos? El Congreso está dominado por la alianza
criminal y el pacto de corruptos que gobierna Guatemala. Entonces, para mí es muy importante que a partir de ahora, que hay más concientización respecto a la necesidad de la Asamblea Plurinacional Constituyente, tenemos que agilizar los procesos para elegir más diputados y diputadas del sector popular, ¿verdad? Porque de otra manera, ese Congreso como está ahorita, o el anterior, nunca va a favorecer el llamar a una Asamblea Plurinacional Constituyente. Entonces, es muy importante, junto a los procesos que mencionabas, Ollantay, de la concientización, de la discusión, de qué queremos, de dónde vamos, etcétera, etcétera. Antes de llegar allá, hay que pasar por este otro proceso, y es que tengamos el número suficiente de diputados para que ellos y ellas puedan llamar a constituir una Asamblea Plurinacional Constituyente. Y yo mencionaba que, por ejemplo, en el exterior, es una farsa lo que hacen, ¿no? Tendríamos que agilizar mucho los procesos de registro de votantes en el exterior y que después vayan a votar. En Guatemala también yo he escuchado que se ha hablado de que están quitando mesas en algunas comunidades rurales, campesinas e indígenas en Guatemala para que, lógicamente, para que menos gente vote. Entonces eso tendría que revertirse. Pero eso va también de la mano de que todos los sectores que estemos de acuerdo en participar de ese proceso para llamar a la Asamblea Plurinacional Constituyente, tengamos una mayor afinidad y un mayor acercamiento para juntos poder hacerlo. Ahorita, digamos que los sectores progresistas, centroizquierda o populares, como se les quiera llamar en el Congreso, podrían sumar hasta 15, ¿verdad? Y ahí pues alguna otra gente también podría. Pero si ahorita el Congreso de Guatemala está formado por 160 y algo diputados, lo cual quiere decir que necesitamos cuadruplicar el número de diputados y diputadas para poder hacer posible la posibilidad de llamar a una Asamblea Plurinacional Constituyente. De manera que yo quiero hacer recalcar eso porque como dice, no podemos matar estamos vendiendo el cuero antes de matar el venado. O sea, tenemos que crear los procesos que nos permita ganar una mayoría calificada en el Congreso para que entonces poder llamar a una Asamblea Plurinacional Constituyente. Ese es el primer paso para mí, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Muchas gracias, Eric Valdés, reflexionando sobre el procedimiento. Solamente les comento, amigas y amigos, que en este caso, el movimiento Comité de Desarrollo CODECA, ¿no? Y su instrumento político MLP, plantean dos vías para llegar a la Asamblea Constituyente. Una es lo que está planteando él, lo cual es bastante difícil, porque eso es un candado, digamos, y más otros candados que se ha puesto, porque tampoco esa Asamblea Constituyente que se va a convocar según esta Constitución, no va a debatir todos los temas, porque hay artículos pétreos que dicen que no lo va a debatir, ¿no? Así dice la Constitución. Pero la segunda vía es el artículo 173, que es la consulta popular sobre temas trascendentales en cuestiones políticas, ¿sí? Y en ese sentido, lograr, y eso, para eso puede ser llegar a ser gobierno o hacer que se convoque a un proceso de consulta popular para establecer incluso qué tipo de asamblea constituyente plurinacional es la que se va a instaurar en el país. ¿Es la derivada o es la originaria, es decir, la autorizada para debatir todos los temas? ¿Sí? Pero está esta segunda vía de la consulta popular, que esa reforma ha sido, ¿no es cierto?, incorporada en los últimos años. Vamos a ir con Gabriel. Gabriel, ¿qué mensajes les llegan a ustedes ahí en Noruega, sí?, o a las personas que están afuera, sobre este debate de la Asamblea Constituyente, la posibilidad de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional? Como dice Eric, ¿no?, tiene bastante resistencia internamente, ahora menos, ¿sí? Hace 10 años tenía mucho más, ¿sí? Incluso desde los sectores de la izquierda tradicional, ¿sí? Y eso mismo, seguramente Catalina, si está en Chile, ¿no? Está en Chile, obviamente, eso mismo ocurría también en Chile. Hace 10 años, 15 años atrás, cuando la gente decía constituyente, ¿no?, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? No se puede tocar, ¿sí? Incluso los mismos progres decían que no se podía, ¿sí? Pero miren a dónde han avanzado, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les llega por allá? ¿Qué saben? ¿Qué se escucha del proceso constituyente de aquí de Guatemala, allí por Noruega? Gabriel, adelante. Abrí tu micrófono, Gabriel. Gabriel, tu micrófono. Ya, ¿estamos? Sí. Sí, gracias. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de estar en una
una reunión con algunas personas aquí importantes en Noruega. Eso va para responder la pregunta y en realidad, según este personero o esta persona nórdica, en Escandinavia ya no creen en los gobiernos que llegan o sea, las entidades políticas que llegan al poder en Guatemala, que representan al mundo mestizo, ellos le llaman mestizos, ¿va? Y aquí está la idea de que Guatemala va a cambiar, así, literalmente, cuando los indios tomen el poder, dice. Y eso lo dicen porque la verdad es que desde 1954 para acá no ha habido ningún cambio. Sabemos que solo llegan unos, van otros y sigue lo mismo. Entonces, la cuestión aquí que hay es de que la idea que dentro de los noruegos es de que lo que se necesita en Guatemala es un cambio a nivel sistémico, de sistema. Y eso tiene que ver obviamente con la Constitución. La Constitución de 1985 es similar a la chilena, es similar a las de Latinoamérica porque fue creada con la idea de la seguridad nacional imperial norteamericana. Entonces era para primordialmente para garantizar, sí, que el neoliberalismo pudiera expandirse de forma libre, tal y como nos ha estado pasando. Entonces, la idea de que, por ejemplo, está Codeca con su instrumento político del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que está pidiendo una nueva constitución, esto aquí se ve con optimismo. O sea, personas que son de la solidaridad de Guatemala, noruegos que saben de la situación que hemos vivido, lo ven de una forma positiva y pues hay que luchar por eso, compañeros. Yo incluso estoy aquí también, desde acá, dando mi granito de arena y pidiendo que más personas se sumen a este proceso, ya sea dentro de la cuestión de solidaridad internacional, como también de la posibilidad de que sea una participación de Guatemala. Y lo que decís es cierto, compañero, no necesitamos, para Eric, no necesitamos la verdad de las 2/3, 4 partes del Congreso, no necesitamos de eso. Una consulta popular, el pueblo, la verdad, es la asamblea y es quien decide si quiere una nueva constitución y hacia ahí vamos, compañero. Necesitamos una nueva constitución y aquí se ve con buenos ojos eso. Muchas gracias, Gabriel. Estamos conversando, amigas y amigos, en este programa Su Hora Constituyente. Migración en los procesos de cambios en la región. Está con nosotros Eric Valdés, migrante de Guatemala en los Estados Unidos. Gabriel, que está en Noruega, también es guatemalteco de origen. Y Catalina Bosch, que también trabaja, investigadora y representante de organizaciones de derechos y observatorio de migrantes allá en Chile, pero ella es de origen cubana. Y yo soy migrante desde el nacimiento, soy quechua en medio de los mayas y xincas y garífunas y mestizos aquí en Centroamérica y en toda Abya intentamos movernos. Vamos, Catalina, contigo. Catalina, ilústrenos, coméntenos dónde está el debate de la migración en los recientes cambios constitucionales. Como decíamos al inicio, la América Latina ha vivido diferentes procesos constituyentes. En la zona andina, tal vez el último país que en las últimas décadas, por decirlo así, ¿no? O incluso, ¿no? Perú, por ejemplo, va a entrar ya por segunda vez al proceso constituyente, porque Perú en la última década del siglo pasado ya vivió su proceso constituyente y a partir de allí prácticamente todos los países de la zona andina ya han vivido su proceso constituyente. Chile es el último que está haciéndolo. En Centroamérica, en Honduras, se está hablándose de la Asamblea Constituyente. A Mel Zelaya lo sacaron del poder por decir Asamblea Constituyente, ahora llegó al poder y al parecer va a convocar a la Constituyente. Aquí en Guatemala está empujando por lo mismo.
¿Dónde está el debate de migrantes y derechos de migrantes en las nuevas constituciones de estas naciones o de estos estados de Abya Yala, estimada Catalina? Adelante, por favor. Sí, bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Yo creo que quiero plantear que incluso el generar este espacio de diálogo, quería decir que me parece fundamental para quebrar estas lógicas en las que se ha estado abordando la migración. Primero, para no hablar de ella, o segundo, para hablar siempre, como digo yo, de las fronteras hacia adentro. América Latina tiene el gran desafío de poder volver a hablar de la patria o la matria grande, de sentarnos a conversar sobre estos temas, porque además los principales flujos migratorios están siendo dentro de nuestro continente, incluyendo América del Norte, Asia, América del Norte. Entonces tenemos el gran desafío de sentarnos a conversar. Y en ese sentido, reconocer algunas experiencias valiosas, como por ejemplo la Constitución de Ecuador, cómo aborda el tema de la migración, ¿cierto? Habla de una ciudadanía transfronteriza, de una ciudadanía latinoamericana, universal. También la concepción que aparece en la Constitución boliviana del Estado plurinacional son también avances en el sentido de quebrar esta lógica, ¿no? Y como dices tú, Ollanta está presente en varios debates constitucionales. Sin embargo, cuando entramos a mirar en detalle cómo se ha ido tratando la migración en las distintas constituciones, seguimos viendo dificultades en ese sentido. Y quiero decir que son dificultades bien profundas, porque, por ejemplo, se logran debates muy importantes en términos de plurinacionalidad e interculturalidad en materia de reconocimiento de pueblos indígenas, pero no necesariamente eso se traduce en una reflexión de avanzada respecto de la migración. De pronto, a veces vemos que surgen ciertas barreras dentro de esos mismos análisis que parecieran tan importantes de nuestra América Latina, donde la migración sigue quedando como al final, ¿no? Sigue siendo invisible. Y yo creo que el gran desafío que tenemos quienes queremos construir una América Latina realmente justa y digna es incorporar todos estos colectivos, grupos, donde las migraciones somos y hemos sido parte de la historia y de la identidad latinoamericana. No podemos seguir defendiendo fronteras. No podemos seguir, tenemos que quebrar esa lógica. Y en Chile estamos en un momento crucial. Me siento muy identificada y muy parte de ese proceso constituyente porque está siendo un proceso tremendamente, a ver cómo decirlo, importante, significativo, desafiante en todos los sentidos, e incluyendo lo que va a significar lograr el apruebo. Ustedes saben que la Constitución se va a terminar de redactar y ahí va a pasar un plebiscito de salida donde la población va a tener que decidir si aprueba ese texto constitucional. Y por supuesto hoy día estamos teniendo a las fuerzas conservadoras muy activas para impedir que ese texto constitucional, que aún no está redactado, sea en su momento rechazado por la población. Así que dentro de ese contexto, donde también hay muchísimas barreras, muchísimos obstáculos, impedimentos para avanzar, estamos haciendo todos los esfuerzos para que se resguarde el derecho a migrar y el derecho a refugio. Se garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, tanto, y esto es importante, de las personas migrantes que llegamos a Chile, como de chilenos y chilenas migrantes en el exterior. A mí me hacía mucho sentido escuchar a Eric, escuchar a Gabriel, hablar desde esa historia de migrantes guatemaltecos fuera, en Estados Unidos y en Noruega, porque en este trabajo constituyente me ha tocado la dicha de compartir no solo con hermanos y hermanas migrantes de otros países que viven en Chile como yo, que ya hace tanto tiempo que estoy acá, gente que ha llegado más recientemente, incluso en condición de refugio,
que es una realidad bien particular y bien compleja, sino también con hermanos y hermanas migrantes chilenos que viven fuera de la tierra. Aquí hay algunos que nos están acompañando hoy en el conversatorio, escuchando, y hemos logrado articular un discurso, un relato y una propuesta en materia de migración que es bien inédita, pero que justamente lo que trata es posicionar la realidad, la experiencia y la dignidad de quienes migramos, porque efectivamente no queda nuestra dignidad y nuestros derechos en la frontera, nosotros viajamos con ellas, ¿no? Y es fundamental que esta nueva constitución que reconoce la plurinacionalidad, que reconoce la interculturalidad, también reconozca el valor, la importancia y los derechos de quienes migramos o estamos en condición de refugio en otro lugar. Muchas gracias, Catalina Bosch desde Chile, conversando junto a Eric Valdés y el compañero Gabriel sobre la migración y migrantes en los procesos constituyentes de la región, en este caso de Abya Yala o América Latina. Amigas y amigos, los estados-naciones, que por cierto no tienen más de 400 años, han sido pensados en función a los territorios. Y los nuevos estados tienen el desafío de ser pensados en función a las personas. Porque el ciudadano o la persona que sale del país de origen hacia el país de destino, en el momento que sale, pierde su condición de ciudadanía. Y Eric muy bien lo decía, y no solo es el tema de derechos políticos, también están los derechos sociales, también están los derechos culturales, ¿sí? El que sale de su territorio por alguna razón fuera de su frontera, no tiene derecho a la educación, no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a la seguridad social, ¿sí? Y por lo tanto, lo que estoy diciendo es que los Estados-naciones, eso que está intentando poner en entredicho, en debate la propuesta del Estado plurinacional, esos Estados-naciones bicentenarios han sido, en el caso de América Latina, han sido pensados en función a los territorios. Muy bien decía Catalina, uno de los países o de los debates, lugares donde se debatió el tema migración ha sido Ecuador. Y es que en Ecuador, incluso la Asamblea Constituyente última ya estuvo integrado por migrantes, lo que decía Eric, ¿sí? Escaños reservados exclusivamente para estos auténticos héroes, como se los llama desde la perspectiva económica. Que por cierto, la migración no solo, o la remesa no solo es económica, la remesa también es cultural, la remesa también es arquitectónica, ¿sí? Y la remesa también es social, pero digámoslo, héroes, digamos, desde la perspectiva de las remesas económicas. En el caso del Ecuador, ¿no? La Asamblea Constituyente ha sido integrado también con escaños reservados para migrantes. En el caso de Guatemala, se está planteándose, lamentablemente no hay nadie de Codeca en esta sala, pero se está planteándose escaños reservados, si mal no recuerdo, son 4 o 6 escaños para ciudadanos guatemaltecos en el exterior, para que esos 6 escaños estén, ¿sí?, ocupados por migrantes, ¿sí? Y lo que decía Eric me parece súper interesante en su primera intervención. Escaños reservados en las asambleas nacionales o lo que se llama el legislativo, ¿sí?, las diputaciones. De lo contrario, esto de la ausencia ciudadana de las y los migrantes va a seguir siendo una constante y va a ser un conflicto. En la medida en que la condición de ciudadanía esté atado a la condición de nacionalidad, no va a ser posible hacer este tránsito. Tenemos que divorciar la nacionalidad y la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser universal, como muy bien lo ha planteado recordando la Constitución del Ecuador, la compañera Catalina. Es la única constitución que se atrevió a plantear la ciudadanía latinoamericana y la ciudadanía universal. Y la propuesta de la ciudadanía universal, ¿sí?, ya viene desde hace décadas atrás debatiéndose. Lo que pasa es que muchas veces habitados por nacionalismos o por distracciones de otra naturaleza, no lo abordamos en su magnitud. Pero recuerde, amable seguidor, estimados seguidores, estimados oyentes, ¿sí?, o los que nos van a ver después, nosotros somos migrantes en esencia, ¿sí? Somos migrantes en esencia.
las fronteras nacionales son producto de un momento histórico en un determinado lugar. Y esa decisión histórica, así como nació, también se va a superar. ¿Sí? Y muestra de eso es que con la globalización, las fronteras se rompieron para el movimiento del capital internacional. Y claro, no se han roto las fronteras para el movimiento de los seres humanos. Y tal vez, ¿no?, para poder explotarlos tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino, los estados no se atreven a debatir ello. Claro, porque el país, en este caso, por ejemplo, a Guatemala, le conviene tener cerca del 20% de su población en condición, quién sabe, en situación de semiesclavitud en otras partes del mundo, para recibir ese 17-18% de su Producto Bruto Interno, que a su vez que no llega directamente a las familias, sino llega mediado por los grupos financieros, ¿no?, por el sistema financiero, y directamente a los que mueven el comercio interno del país, que no necesariamente son familiares de migrantes, ¿sí?, a los supermercados, a las cementeras, ¿no?, etcétera, porque al fin y al cabo lo que la migración, lo que está haciendo en Guatemala, sin querer, es avanzar la frontera agrícola y sembrar cemento en lugar de comida. Lo que decía uno de los compañeros, administrar de manera sostenible la migración es una de las remesas, uno de los temas absolutamente importantísimos a ser debatidos en la nueva Asamblea Constituyente. Vamos a ir, cuando son las 9:52, amigas y amigos, a ceder el micrófono en el mismo orden a Eric, a Gabriel y a Catalina para que puedan expresar algunas ideas conclusivas, si acaso tienen algún mensaje, ¿no?, de cara a la Asamblea Constituyente, porque desde el espacio al cual pertenezco, como es el movimiento del Comité de Desarrollo Campesino, que son comunidades en resistencia frente a las empresas, digamos, invasivas que le llaman en los territorios, ¿no?, la apuesta es el camino constituyente. Otra vía no lo hay, dicen ellos. Para resolver nuestros conflictos históricamente postergados, el camino es la Asamblea Constituyente Plurinacional, es el planteamiento. Y por eso es que están debatiendo el tema de los contenidos de la Constitución y la modalidad para construir ese proceso constituyente. Y en ese sentido es que estamos abordando ese tema. Entonces, Eric, por favor, tus palabras y luego pasamos a Gabriel y finalmente a Catalina cuando son las 9:53 aquí en Centroamérica. Adelante, por favor, Eric. Gracias. Sí, cuando yo mencionaba el proceso de elección de Asamblea Constituyente a partir del Congreso es lo que más se ha hablado, ¿no? Si hubiera la posibilidad de hacerlo de otra manera, perfecto, ¿no? Si hubiera posibilidad de llamar a una consulta popular, pero la pregunta es, ¿de dónde vendría ese llamado a la consulta popular? ¿Quién lo tiene que aprobar? Porque no puede ser nomás, tiene que ser institucional para que sea reconocido institucionalmente también. Yo quisiera agregar otro elemento. En el 2015, hace algunos años, cuando se tumbó a Pérez Molina y a Valdetti por los casos de corrupción, y hubo una gran movilización nacional al respecto en diferentes plazas, carreteras y puntos del país. Hubo algunas personas que creyeron que había casi una situación revolucionaria. Entonces, yo quisiera volver a ese punto de que las revoluciones tumban todo, ¿verdad? Y si hubiera oportunidad de que en Guatemala una nueva ola de concientización y de movilización social llevara hacia un cierto punto, pues no tendríamos que esperar que el Congreso llame y que no sé qué, sino que, como en 1944, la posibilidad de una movilización nacional logró una revolución. Y esa revolución tumbó todo lo que había anteriormente y se llamó a una asamblea constituyente para hacer la constitución de 1944. Entonces, yo lo que quisiera es que, así como mantenemos la perspectiva de que el Congreso llame, así como mantenemos la perspectiva de que se haga una consulta popular, recordando las institucionalidades, que también hay que mantener la perspectiva de que en un momento dado, ¿verdad?, en Guatemala, donde la situación es tan asfixiante, donde el 70% de la población vive bajo pobreza y el 60% de los niños padecen desnutrición, puede haber un estallido social que nos lleve a una revolución. Entonces acortamos pasos, ¿verdad? Cosas sociales y políticas no hay nada escrito, y un estallido social nos puede probablemente llevar hasta allá. Yo solamente quisiera dejarlo ahí, tal vez resaltar una cosita: recepción de deportados y deportadas, ¿verdad? No hay atención.
y los héroes que se quedan en el camino y regresan, y los que se mueren, y los que son presos, etcétera, etcétera, o presas, pues a nadie les importa. Eso es criminal. Tiene que haber una institución a la que reciba los deportados y deportadas, dé atención y ayuda para poder seguir adelante. Y lo que decía Ollantay, un poco Catalina también, de que al salir también se les debe ayudar con educación, con salud, con trabajo. Ahora que las redes diseminadas de virtuales, podemos hacer muchas otras cosas de educación, colegio, universidad, etcétera, que se le puede seguir apoyando a la gente cuando sale de su país. Solamente otra vez mantengamos abiertas nuestras perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric Valdés. Vamos, Gabriel. Sí, gracias. Sí, solamente para Eric, fíjate que solo te iba a hacer una observación con respecto a lo que tocaste, muy importante sobre las grandes manifestaciones del 2015. En realidad, todo este evento fue promovido por la Embajada Norteamericana y el CACIF. O sea, hubieron muchos sectores ahí interesados para que se diera esta gran manifestación y por ello pues es más de lo mismo, viste que a través de esas manifestaciones llegó al poder administrativo, o sea, al gobierno, lo que conocemos como los veteranos de Avemilwa, que son los que actualmente siguen manteniendo el poder en Guatemala, y ahí tenemos a Yamate y estuvo el señor Morales, el cómico anteriormente, pero esos son producto de esas manifestaciones. Y claro que sí, necesitamos un tipo de manifestación como esas, pero que sean promovidas por el pueblo, que sean espontáneas por el pueblo, y claro, a través de esos medios podemos llegar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y con respecto pues yo les estoy dando las gracias. Lamentablemente voy corriendo a última hora, pero esperamos que que sigamos en esta participación en proyecciones como esta que estás haciendo, Yanta, muy agradecido y todo. Creo que eso va a venir a alimentar más con respecto a lo que pensamos los migrantes. Ojalá y más migrantes se adhieran a esto. Y pues sí, lo que necesitamos, lo seguimos reafirmando, yo en lo personal, es una nueva asamblea, ¿sí? Plurinacional constituyente, es decir, necesitamos una nueva constitución que venga a regir, ¿sí? Nuevos planteamientos y que no salgamos de este orden que tenemos, que es neoliberal y que en nada nos beneficia a nosotros como pueblo. Y aparte de eso, con lo que decía también Eric, necesitamos un banco del migrante, ¿sí? Que permita que al migrante, por ejemplo, a las familias de los migrantes caídos, los que mueren en el camino, los presos y todo, tener fondos. Pero todos esos fondos, todo lo que nosotros como migrantes enviamos a Guatemala, ¿sí? Se queda en los bancos que cobran, ¿sí? Una gran cantidad de comisiones por las remesas que enviamos. Y pues sería bueno pensar también en un banco del migrante para el migrante. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Me permites un minuto, Yantay? Adelante, Eric. Solo quería mencionar de que esas movilizaciones que se dieron en el 2015 son buenas, fueron buenas. El punto es hasta qué punto los sectores progresistas no le pudimos dar la orientación que necesitaba, porque qué de malo hay que la gente salga a las plazas a protestar contra la corrupción y contra un sistema fallido, o que salga a bloquear las carreteras que se dieron y que salga en las cabeceras departamentales y en los municipios. Eso es excelente. El punto es hasta dónde nosotros, o los sectores progresistas, digamos en general, podemos tratar de orientar eso hacia un paso más, y que no se quede, como hemos dicho, solamente en elegir a otros de los mismos, ¿no? Entonces, esa es responsabilidad nuestra. Cuando hay movilización y crecimiento de la conciencia ciudadana respecto al sistema fallido, ahí es donde tenemos que entrar. Y si no entramos y si el movimiento se queda corto, es porque no había la capacidad para llevarlo hacia el paso que querríamos, o que deberíamos, o que quisiéramos llevarlo solamente. Ollanta, estás muteado.
Ahora sí, muteado, es el nuevo término que aprendí hoy. Lucy Graciela dice, es una de las fans parece de Catalina. Los chilenos en el exterior que tenemos más de 18 años y que cambiamos el domicilio electoral, el tiempo que estamos residiendo en el extranjero, hemos podido participar en el proceso constituyente, no como candidatos, pero en los plebiscitos pero en los dos plebiscitos nacionales. Bien. Después tenemos otros saludos desde Chile. Buen tema, dice Ernesto Surco Rodríguez. Nos dice Claudio Álvarez, muy cierto, aquí en Dallas fui a tramitar mi pasaporte y me dijeron dentro de un año, lo que decía Eric. Ernesto Surco Rodríguez dice, es nuestra problemática en nuestros países. El Perú también está en este drama con nuestros gobiernos. Efectivamente, así es. Ernesto, gracias por seguirnos. Dice Denzel Granja, buenos días, saludos de Xalapán, Jalapa, Jalapa está aquí, está en Guatemala, gracias por estar también conectado desde las montañas de Jalapa. Dice, en mi país, saludos desde Tampa, Florida, dice mi país, Guatemala. ¿Qué más tenemos? Tenemos saludos de Humberto Marroquín, desde Missouri presente, aquí 37 años viviendo lejos. Abrazote desde tierra calurosa, Costa Sur, estimado Humberto. ¿Qué más? Dice, excelente, dice José Méndez, tiene razón con los deportados, pero es mejor ejecutar con acciones, dice. Claro que sí. Noviembre López dice, saludos mis amigos desde el sur de California. Noviembre López es el comunicador, escuchen bien, Noviembre López es un comunicador comunitario que caminó, viajó en moto, subió a pie y luego los policías casi lo golpearon porque estaban masacrando a una comunidad en resistencia. Y luego de eso este comunicador agarró su mochila y se fue de migrante, digamos, por los caminos pasando México, ¿no? Y ahora está trabajando en los Estados Unidos. Ojalá que un día, noviembre, entremos a esta pantalla también, porque a ti sí te conozco. ¿Qué más? Irma, saludos, más saludos, más saludos. Muy bien. Vamos contigo, Catalina, por favor, tus palabras conclusivas cuando son las 10:03 y tus reflexiones finales. Y bueno, decir que en realidad parte importante de lo que hemos estado conversando golpea fuertemente a la mayoría de nuestros países latinoamericanos. O sea, la realidad de lo que hablamos, por ejemplo, las remesas, es un tema crucial en América Central y en el Caribe. Lo que hablamos en relación a qué pasa con nuestros derechos en relación a nuestros países de origen, una vez que emigramos, también pasa prácticamente en todas nuestras comunidades. Quizás en unas se ha avanzado un poco más que en otras, pero realmente tenemos problemas en comunes y es fundamental que podamos abordarlos desde esa perspectiva, porque al no hacerlo perdemos fuerza y perdemos también la capacidad de entender cuáles son las causas de todo esto y cómo lograr revertirlo. La migración requiere una conversación regional, requiere una conversación multilateral, y desde esa perspectiva nosotros también estamos haciendo ese llamado en el proceso constituyente en Chile. Es decir, nuestras propuestas, y con esto cierro, pasan por el reconocimiento de la migración y el refugio como un derecho, la garantía de los derechos humanos, civiles y políticos, culturales de quienes migran y quienes han migrado desde Chile al mundo. También ponemos sobre la mesa la relevancia de un Estado plurinacional e intercultural y lo fundamental que resulta que las políticas migratorias reconozcan los tratados internacionales, promuevan los acuerdos y las conversaciones multilaterales, bilaterales y regionales. Creemos que es fundamental que el proceso constituyente en Chile garantice esos pilares para que desde allí las políticas públicas y las legislaciones futuras aborden la migración desde esa perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina Bosch. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos en su transmisión hoy, miércoles, durante la Semana Santa, en la hora constituyente. Y quedamos con la reflexión que nos hacen nuestros compañeros. El tema de la migración hay que pensarlo poniendo en entredicho el Estado-Nación. Porque al fin y al cabo, quienes nos han puesto fronteras para poder movernos o no de un lugar a otro, ha sido la configuración de los estados nacionales. Y estos estados nacionales funcionan en base a el control de los territorios. Y tenemos que pensar estados que efectivamente funcionen
en función, digamos, disculpen la reiteración, en función a las personas. ¿Sí? Y allí es asunto de determinar competencias únicamente, competencias institucionales. Y las competencias institucionales del Estado que se llame chileno puede ejercerlo en los Estados Unidos como los del gobierno de los Estados Unidos en función a sus, digamos, ciudadanos de origen, ¿no? Puede ejercerlos en Chile. La idea, amigas y amigos, en este programa es ir rompiendo los paradigmas, moldes mentales establecidos por la colonialidad constante, ¿sí?, de estos 5 siglos de modernidad. En el fondo, en este programa, lo que ponemos en entredicho son los márgenes establecidos por la modernidad. Muchas gracias por tu atención. Soy Ollantay Itzamna. El próximo miércoles a las 9 de la mañana, desde Centroamérica, estaré nuevamente con ustedes. Chau, chau.